La Troika. Ubicación Europa. Año de 2010 a 2015. Antecedentes. En el 2010, el nuevo gobierno griego desvela que el anterior gobierno conservador falseó los datos del déficit del país, del 6% pregonado al 12% real, para poder entrar a la Comunidad Europea. Inmediatamente se creó un grupo de expertos, Troika, que representaba a la Comisión Europea, Matthias Mors, al Banco Central Europeo, Klaus Massouch, y al Fondo Monetario Internacional, Paul Thomsen, cuyo fin era auditar las finanzas y las condiciones para ayudar económicamente a los países miembros en crisis: Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre. La catástrofe sanitaria en Grecia, y para poder pagar la deuda, se obligó a limitar el presupuesto para sanidad al 6% del PIB, mientras que la media europea era del 8%, pero el PIB griego ya estaba muy mermado por la crisis económica, con lo que, en realidad, se redujo a un 3% del PIB. Así, un cuarto de la población, 3 millones de personas, se quedó sin seguro médico ni asistencia sanitaria. Casi el 40% de todos los hospitales, más de 200, fueron cerrados, y prácticamente el 60% de los médicos, de 5.000 en clínicas públicas, fueron despedidos. Quedaron 2.000. Enfermos de esclerosis múltiple vieron recortada su pensión del 67% al 35% y sin seguro médico. Cientos de miles de enfermos no encontraban médicos cuando iban a consulta, y cientos morían cada mes, a pesar de que médicos y asistentes sanitarios voluntarios extranjeros y griegos crearon clínicas ambulatorias en Alemania, y para poder prestarle a Grecia se recortó también en salud, y eso dejó sin servicio médico a muchos alemanes. La catástrofe laboral. La premisa que manejaba la Troika era: los desempleados no tienen trabajo porque sus salarios son muy altos o porque su protección contra el despido es demasiado generosa. En consecuencia, en Portugal, el salario mínimo cayó a 485 euros, la media europea era de 1.000 euros, y la mayoría de los trabajos ofertados pagaban incluso menos del mínimo, aún para trabajadores altamente cualificados, lo que podría provocar, según la previsión del Instituto Nacional de Estadística, hasta un 10% de migración en el país. Los despidos fueron simplificados y las indemnizaciones por despido fueron eliminadas. Desapareció la obligatoriedad de los contratos colectivos, inalienables para la Organización Mundial del Trabajo, que de cubrir a casi la mitad de los empleados, ahora solo amparaba a menos del 6% de los trabajadores. Solamente quedaron los contratos individuales, que dejaron indefensos a los trabajadores ante los empleadores. En Grecia, las 595 trabajadores de limpieza del Ministerio de Finanzas, que ganaban el salario mínimo, fueron despedidas para ahorrar gastos. La catástrofe bancaria. Chipre fue el único país en el que se obligó a los que habían depositado a pagar la deuda que sus bancos habían contraído, por lo que perdieron la totalidad de sus ahorros o la mayor parte de ellos. No fue suficiente ese sacrificio y se obligó al país a rematar las filiales de los bancos chipriotas en Grecia que, valuados en 4.000 millones de euros, fueron vendidos en apenas 500 millones a un banco griego. Esta transacción supuso la bancarrota para los dos más grandes bancos de Chipre y una pérdida del 10% del PIB para Chipre. Sin embargo, al banco griego Pireo, que tenía deudas impagables con uno de los bancos vendidos, se le condonó la totalidad de su deuda. La catástrofe patrimonial. En todos los países intervenidos, pero particularmente en Grecia, la mayor parte de la propiedad estatal, bienes públicos, fue privatizada. Incluso se creó una especie de sociedad fiduciaria, Sociedad Taiped, que vendía puertos, aeropuertos, toda propiedad estatal de manera oscura. A las licitaciones solo se presentaba un único licitante o quedaba uno solo. En ese caso, lo normal hubiese sido no vender. Por ejemplo, el área del antiguo aeropuerto, con una superficie 3 veces más grande que la de Mónaco, cuyo valor se calculaba en 1.250 millones de euros, se vendió por menos de la mitad del precio a la compañía Lambda, del oligarca Spiros Latsas, quien está íntimamente relacionado con la compañía EFG, que es la que encabeza la lista Lagarde, por evasión de impuestos.
La licitación de esta transacción y del resto no son públicas, a pesar de que muchos parlamentarios han intentado que se aclare. La disyuntiva gubernamental griega, emplear los préstamos para hacer crecer la economía y poder pagar las deudas, o reportar siempre malas inversiones o enriquecerse ilícitamente. La disyuntiva bancaria, no prestarle más a quien no ha cubierto una deuda anterior y que da muestras de estar en crisis, o exponer el dinero depositado de sus clientes en una inversión prácticamente perdida. La disyuntiva de la Troika, respetar los protocolos de la Comunidad Europea en los que las decisiones se discutían y se tomaban en el Parlamento Europeo por consenso general, respetar el artículo 123 TFUE de la Comunidad Europea que prohíbe ayudar a estados con dificultades insalvables, respetar el reglamento del Fondo Monetario Internacional que solo permitía otorgar préstamos y las deudas anteriores podrían ser cubiertas, y respetar también los preceptos de la Organización Mundial del Trabajo, que dictamina que los contratos colectivos son inalienables, es decir, actuar enteramente con apego y respeto a toda norma vigente o actuar con opacidad y al margen de toda ley. La siniestra solución económica. Dominique Strauss-Kahn, quien aspiraba a la presidencia de Francia, no quería que le estallara en la cara esa crisis con los bancos franceses, y los bancos alemanes presionaban a Angela Merkel para evitar pérdidas. Esa fue la razón por la que no se reestructuró la deuda griega, lo que hubiese supuesto pérdidas para los bancos responsables, y se hizo pasar el problema como falta de liquidez cuando era de insolvencia. La siniestra solución política. El representante de la Comunidad Europea jamás llevó ningún anteproyecto o una resolución ni ante el Parlamento Europeo ni ante el Parlamento del Estado a intervenir para su discusión y aprobación. En cuanto al FMI, se agregó un párrafo totalmente fuera de la agenda, absolutamente oscuro y bien camuflado, que permitía prestar a países con alto riesgo de impago. La siniestra solución oligárquica. En octubre del 2010, la ministra de Finanzas de Francia, Christine Lagarde, le entregó al primer ministro griego una lista con más de 2.062 evasores de impuestos griegos que tenían sus cuentas en la filial suiza del HSBC. El monto de elevación de impuestos de todos ellos ascendía a más de 2.000 millones de euros, pero ni el gobierno griego ni la Troika hicieron algo al respecto. En el 2012 fue filtrado a la prensa dicho documento, llamado desde entonces la lista Lagarde. Por el escándalo mediático, fue investigado el caso por un amigo personal del primer ministro, quien concluyó que 6 personas habían sido investigadas. No se fue más allá, porque en esa lista había políticos, parientes y amigos de políticos que formaban las rieles clientelares del gobierno griego. El mismo representante del FMI destinado al Ministerio de Finanzas desaconsejó hacer esa investigación. Cabe mencionar que en el 2011, Christine Lagarde fue nombrada directora gerente del FMI. Las consecuencias. Se hizo el mayor préstamo de la historia, 110.000 millones de euros el primer paquete de ayuda y 130.000 millones de euros el segundo. El total ascenderá alrededor de 240.000 millones de euros al país más insolvente. La mayor parte fue a parar a los bancos que habían hecho tan irresponsables préstamos, y de ellos, particularmente, a los bancos franceses, unos 20.000 millones, y a los bancos alemanes, unos 17.000 millones. Ya cubiertas las pérdidas que estuvieron a punto de tener los bancos, la Troika obligó a los acreedores privados, bancos e inversores a condonar 108.000 millones de euros al Estado griego. Para los bancos extranjeros eso no supuso ningún problema, pero dejó en serios aprietos a los bancos griegos, que debieron ser rescatados, con otros 50.000 millones de euros prestados, y eso llevó a la nacionalización de esos bancos. Inmediatamente, la Troika obligó a que se privatizaran esos bancos, y el Estado griego solo recuperó 1/3 de lo que había invertido en su nacionalización. Igualmente, la Troika obligó a que se privatizara el banco BPN de Portugal, que había sido nacionalizado en el 2008 con un costo de 5.000 millones de euros, también por amenaza de quiebra. El BPN fue vendido al banco angolano BIC, cuya rama portuguesa la dirigía Diego Freitas Mari, exministro del gobierno portugués, por 40 millones de euros.
La denuncia. El FMI advirtió, refiriéndose a las medidas que había adoptado la Troika, este ajuste fiscal producirá una profunda caída de la demanda, que llevará a una intensa recesión y producirá enormes desórdenes que podrán poner en peligro el orden social. El desentendimiento. El Parlamento Europeo, en su inmensa mayoría conservador, le dio libertad de acción total a la Troika en sus inicios. En el 2013 se creó por fin una comisión para investigar a la Troika y concluyó que había sido un acuerdo entre Estados miembros, pero fuera del marco legal de la Comunidad Europea. Conclusión. El éxito de la Troika. 300.000 casas vacías, 40.000 nuevos desempleados, nuevos impuestos, 3 millones de personas sin acceso a prestaciones médicas, 50% de recorte al sistema de pensiones, 29% de desempleo general, 60% de desempleo juvenil, privatización de bienes públicos, bosques, costa, 4.500 suicidios. Reflexión final. Si se obtiene el mejor precio de venta de un bien, se entiende que un deudor podrá saldar su cuenta pendiente más pronto. Pero, de manera sistemática, les fueron impuestas las condiciones más desfavorables para obtener un buen precio de venta de los bienes públicos a los países rescatados. Los oligarcas fueron los que se beneficiaron al comprar a esos precios tan ridículamente bajos los bienes cuya venta a un precio justo habría aliviado la carga que se le impuso a toda la ciudadanía. No fueron ni siquiera investigados los grandes evasores de impuestos y se les condonaron las deudas a los grandes oligarcas. Fue la clase media y la clase baja los que tuvieron que pagar el precio de la corrupción de sus gobiernos y de sus bancos. Esa política fue perfectamente armada para beneficiar lo más posible a los que ya habían sido beneficiados de antemano. Eso fue la Troika, probablemente el mayor despojo mundial que ha existido. Acciones. 1. Obligar a la transparencia total de las instituciones públicas y privadas. 2. Crear organismos autónomos que puedan auditar los contratos y finanzas de todas las instituciones públicas y privadas. 3. Incautar todos los bienes de políticos y empresarios corruptos. 4. Creación o robustecimiento de cortes internacionales capaces de llamar a juicio y sancionar a instituciones incluso como el FMI.